Un saludo, queridos amigos. Bien, el día de hoy vamos a hacer un repaso a la capa respiratoria del cuello. La capa respiratoria del cuello está formado por un órgano muy importante que es la laringe. Esta laringe se va a encargar principalmente para nosotros de la generación del sonido, que sería la fonación. Además, también se encarga del mecanismo de protección, porque va a evitar que ingresen partículas extrañas a las vías aéreas inferiores. Está formado por 9 cartílagos, de los cuales 3 son pares y 3 son impares. Los cartílagos impares tendríamos al cartílago tiroides, al cartílago cricoides y al cartílago epiglotis. Y los 3 pares tendríamos a los aritenoides, a los corniculados y a los cuneiformes, que se van a encontrar inmersos dentro de lo que va a ser el pliegue vestibular. Miren, aquí tenemos entonces el cartílago cuneiforme. Entonces, esos son los 9 cartílagos que conforman la laringe. La laringe además va a tener una comunicación a través con el hueso hioides, a través de la membrana tiroidea. Y también va a tener una comunicación, en este caso, de la laringe con la tráquea a través del ligamento cricotraqueal, que se va a extender desde la cricoides hasta la tráquea. Esta membrana tiroidea va a sufrir 2 engrosamientos, un engrosamiento central que se va a llamar como ligamento tiroideo medio y los engrosamientos laterales que se van a conocer como los ligamentos tiroideos laterales. A su vez también tenemos una membrana que va a formar entre la tiroides y la cricoides, conocido como ligamento cricotraqueal. ¿No ve? Principalmente en la parte media se llama ligamento cricotiroideo medio. De esta forma nosotros vamos a tener a los 9 cartílagos también unidos al hioides y también a la tráquea. Uno de los cartílagos más importantes que tenemos acá es en este caso el cartílago aritenoides. El cartílago aritenoides va a tener 2 apófisis, una apófisis muscular que sirve como punto de inserción para los músculos de la laringe y una apófisis vocal que va a servir como punto de inserción para el ligamento vocal. Esta apófisis vocal se extiende, aquí se va a extender el ligamento vocal a la cara interna de la tiroides y de este ligamento vocal se va a extender al borde interno del cartílago cricoides, conocido como la membrana cricovocal, o también se conoce como el famoso cono elástico. El espacio que va a existir entre los 2 ligamentos se va a llamar la hendidura glótica entre los 2 ligamentos vocales. El cartílago epiglotis también va a tener una membrana que se va a llamar la membrana cuadrangular en sus bordes laterales. Dentro de esta membrana cuadrangular va a estar inmerso también el cartílago cuneiforme. Y cuando esta membrana cuadrangular, en este caso, se va a recubrir con mucosa, se va a llamar el pliegue vestibular, siendo que el engrosamiento inferior del pliegue vestibular se va a conocer como ligamento vestibular, o también conocido como antiguamente como las cuerdas vocales falsas. Entonces, recordemos siempre que este es el pliegue vestibular, o también conocido como pliegues vocales falsas, y tenemos también al pliegue vocal, que serían las cuerdas vocales verdaderas. Entre el pliegue vestibular y el pliegue, en este caso vocal, vamos a tener nosotros acá al ventrículo laringio, que se va a tener una fosa en su parte más interna, conocido como sacro laringio. Este sacro laringio contiene principalmente una gran cantidad de células secretoras de moco, o células mucosas, ya, dentro de este sacro. En la parte superior al pliegue vestibular tenemos al vestíbulo laringio, que es una área altamente inervada por el nervio vago y también posee una gran inervación sensitiva. Y finalmente, por debajo del pliegue vocal tenemos a la cavidad infraglótica.
El pliegue vocal con la hendidura glótica va a formar lo que es la glotis, que es el aparato vocal de la laringe. Y el pliegue vestibular se va a encargar principalmente de la protección. Entonces, cuando vemos la hendidura glótica, miren que este espacio que existe entre los dos ligamentos vocales, hay que entender una cosa muy importante, ¿ya? Durante la respiración normal mantenemos una abertura, en este caso de la hendidura glótica, que se considera regular. Sin embargo, cuando respiramos en forma forzada, la contracción de los músculos van a generar mayor apertura de los aritenoides, generando para nosotros la abducción de los mismos y la apertura para el ingreso de mayor cantidad de aire. Mientras tanto que para generar sonido nosotros vamos a cerrar completamente lo que va a ser los dos ligamentos vocales, incluidos los aritenoides. Y cuando no se cierran los aritenoides y solamente se cierran las membranas, en este caso los ligamentos vocales, se va a producir un sonido mucho de menor intensidad, conocido como el susurro. Para el movimiento, en este caso de la laringe, existen los músculos suprayoideos y los músculos infrayoideos, que se encargan de elevar y descender a la laringe. Los músculos suprayoideos son, recordemos, el músculo digástrico, el músculo mioyoideo, el músculo estiloyoideo y el músculo genioideo. Mientras tanto que los músculos infrayoideos son el músculo homoyoideo, esternoioideo, esternotiroideo y tiroideo. Los músculos intrínsecos de la laringe. Bien, los músculos intrínsecos de la laringe tenemos al músculo cricotiroideo, miren que se extiende desde la cricoides hasta la tiroides, el músculo cricoaritenoideo lateral, que sería este, que se extiende desde la cricoides a aritenoides, el cricoaritenoideo posterior. Tenemos también al músculo tiroaritenoideo, desde la tiroides a la aritenoides. Tenemos también al músculo vocal. Son parte en este caso de los músculos de la laringe. Estos músculos tienen una inervación especial que va a depender del nervio vago. El nervio vago va a inervar todos los músculos de la laringe, siendo primero que nada del vago, de su ganglio cervical inferior, van a ser el nervio laringio superior. Este nervio laringio superior va a tener dos ramos, un ramo interno y un ramo externo. El ramo interno es sensitivo y también es parasimpático de la laringe. El ramo externo, que es un ramo motor, va a inervar al músculo cricotiroideo, que es el único músculo inervado por el nervio laringio superior, a través de su ramo externo. Posteriormente el vago va descendiendo y recordemos que va a formar un asa alrededor de la arteria carótida común, de la arteria subclavia en el lado derecho, y en el lado izquierdo va a formar un asa alrededor del arco aórtico o callado aórtico, donde va a dar origen en este caso al nervio laringio recurrente. Este nervio laringio recurrente se va a dividir en nervio laringio inferior. Este nervio laringio inferior va a tener dos divisiones, una división anterior que inerva al músculo tiroaritenoideo, miren que es en esta región, al músculo tiroaritenoideo, al músculo vocal y al músculo cricoaritenoideo lateral, además del músculo aritenoepiglótico y al músculo tiroepiglótico. Entonces, esos son los 5 músculos inervados por el ramo anterior del nervio laringio inferior. Y el ramo posterior va a inervar a los músculos de la parte posterior de la laringe, que serían a los músculos cricoaritenoideo posterior, a los músculos interaritenoideos, que serían los aritenoideos transversos y aritenoideos oblicuos. Entonces, ellos están inervados por el ramo posterior del nervio laringio inferior. A estos músculos hay que estudiarlos principalmente por grupos. Por ejemplo, los aductores. ¿Quiénes son los aductores? Los que van a generar el cierre de la hendidura glótica. O sea, van a generar este cierre, miren. Cuando cerramos, ¿qué producimos? La fonación. ¿Cuál es el principal músculo para generar el cierre? Va a ser el músculo cricoaritenoideo lateral. Es el principal músculo de la fonación. Cuando actúan en este caso con los músculos aritenoideos transversos y oblicuos,
Para cesar completamente la hendidura glótica, produciendo el sonido, la fonación. Sin embargo, cuando no trabaja con el aritenoideo transverso, el cierre va a ser incompleto y se va a producir en este caso el susurro. Quiere decir, por ejemplo, esto. No sé si no trabaja aquí en este caso con el aritenoideo transverso y por tanto genera una pequeña abertura y por eso se produce el susurro, que es una voz mucho más delgada en intensidad. Los músculos abductores, que son principalmente respiratorios, que van a abrir la hendidura glótica, van a ser principalmente el músculo cricoaritenoideo posterior. Este músculo cricoaritenoideo posterior se va a hacer por ser un músculo abductor y además va a abrir en este caso lo que es la hendidura glótica. Luego tenemos a los músculos esfinterianos, que serían el cricoaritenoideo lateral, el tiroaritenoideo transverso, oblicuo y los aritenoepiglóticos. Estos músculos que se van a encargar principalmente de elevar a la laringe, descender el epiglotis y evitar el ingreso de partículas extrañas a las vías aéreas inferiores. También tenemos en este caso a los músculos tensores, que serían en este caso el músculo cricotiroideo, que se va a encargar de descender y traccionar hacia adelante lo que va a ser la tiroides, para de esa manera tensar mucho más el ligamento vocal y generar lo que es el sonido, elevar la voz principalmente. El músculo relajador, que se encarga de disminuir en este caso la distensión del ligamento vocal, va dado principalmente por el músculo tiroaritenoideo. Este músculo se va a encargar de relajar lo que va a ser el ligamento vocal y por tanto va a permitir disminuir el tono de la voz. Finalmente también tenemos al músculo vocal. Este músculo vocal se va a encargar principalmente de generar ajustes mínimos, ajustes pequeños principalmente a la fonación y de esa forma poder producir en este caso los cambios de tono durante el discurso o el habla. La irrigación. Bien, la irrigación en este caso de la laringe está dado a través de las arterias carótida externa y la arteria subclavia. La carótida externa que da la arteria tiroidea superior y la tiroidea superior nace de la arteria laringe superior para finalmente dar la arteria cricotiroidea. Y de la arteria subclavia nace a través del tronco, de su primera porción del tronco tirocervical, naciendo la arteria tiroidea inferior y posteriormente la arteria laringe inferior. Su drenaje venoso es similar. La vena cricotiroidea drena en la vena laringe superior, la laringe superior en la tiroidea superior y finalmente esta drena en la vena yugular interna. Finalmente, la vena laringea inferior va a drenar a la vena tiroidea inferior, que finalmente drena en la vena brachiocefálica. Bien, por último vamos a hablar de la tráquea. En este caso, la tráquea en la región cervical se extiende la tráquea se extiende desde la cervical número 6 hasta el tórax a nivel de T4 y T5, donde se va a bifurcar, en este caso, en el bronquio derecho y bronquio izquierdo. La tráquea se encuentra en íntima relación principalmente con el tronco brachiocefálico, principalmente en su lado derecho, y esta tráquea está formado por anillos cartilaginosos incompletos, los cuales completan sus cierres a través en este caso, de una red de fibras musculares lisas que se encuentran en la parte posterior. La luz en este caso, o el diámetro normal de la tráquea, es aproximadamente de 2.5 centímetros en un adulto. ¿Ya? Bien, este ha sido un pequeño repaso de la capa respiratoria del cuello. Espero que haya sido de su agrado. Nos vemos en otra oportunidad. Gracias, chicos.